Bueno, y regresamos aquí con tu programa, En el principio no era así. Y hoy estamos hablando y estamos profundizando en la exhortación, en la carta apostólica que nos escribe el Papa. Cristo vive, ¿verdad? Cristo es joven y te quiere joven. Y hablábamos de que todo lo que toca a Cristo se rejuvenece. Y que para Cristo la edad no tenía privilegios, ¿verdad? Todos somos jóvenes, todos tenemos la capacidad y tenemos la capacidad de servir. A mí no me gusta para nada esa palabra, que mucha gente ama, la palabra retiro. Oh, yo a los 65 me retiro, yo a los 70 me retiro. Abuelito, abuelita, si estás viendo este programa, te voy a decir lo siguiente: no te retires. No te retires de amar a tus nietos, no te retires de amar a tus hijos, no te retires de ser productivo en tu familia, ¿verdad? Porque la historia que ustedes guardan en ustedes mismos, la necesitamos para construir un mundo mejor. Uno de los capítulos que en esta carta escribe el Papa dice: jóvenes con raíces. Necesitamos jóvenes que sepamos de dónde venimos, ¿verdad? Porque en la medida que yo tengo raíces, que yo sé de dónde vengo, entonces sé para dónde voy. Y pueden venir vientos huracanados que no nos van a tumbar. Acá donde estamos grabando este programa, en Miami, en el verano, a veces se acercan huracanes y a veces golpean vientos huracanados. Y vamos a ver que aquellas planticas que fueron puestas allí de adorno, pero que no tienen raíces, cuando el huracán apenas está empezando, ya las plantas se caen, ¿verdad? Las vemos por las calles. Sin embargo, aquellas plantas, aquellos árboles que tienen raíces profundas, vemos cómo se mantienen y se doblan, que parece que van a tocar el piso, pero no se arrancan, porque tienen raíces. Y el Papa nos está diciendo: jóvenes, sean jóvenes con raíces. Y esas raíces nos las dan nuestros padres, nos las da nuestra familia, ese núcleo familiar que ha nutrido la sociedad y ha creado civilizaciones hasta el sol de hoy. Está en un ataque inmenso, nos están atacando la familia, quieren robarnos el sentido de familia, cuando la familia es lo que nos ha permitido como seres humanos y el poder de Dios llegar hasta donde estamos hoy. Por eso es tan importante que ni el abuelo, ni la abuela, ni el papá, ni la mamá, ni nadie se retire de ser productivo en su núcleo familiar, ¿verdad? El hecho que tal vez ya tengas una edad donde ya puedas no trabajar, ¿verdad? Por un cheque, no te quita la posibilidad de seguir trabajando por el amor y por el reino de Dios. Dice el Papa también: la iglesia es joven cuando se mantiene siendo ella misma, recibiendo la fuerza siempre joven de la palabra de Dios y de la Eucaristía y del Espíritu Santo cada día. La palabra de Dios no es un libro de hace 2000, 5000, 10,000, 15,000 años. La palabra de Dios es siempre joven, nos habla hoy. Y si nosotros vemos en esta exhortación, en esta carta apostólica, el Papa nos da toda una teología de la juventud. Vamos a ver que nos nombra diferentes jóvenes en las Sagradas Escrituras, quien el Señor llama en su juventud a servir y hacen cosas grandes. La palabra de Dios es siempre joven. La Eucaristía es siempre joven, porque la Eucaristía nos renueva, ¿verdad? La Eucaristía nos hace unos. La Eucaristía es Cristo haciéndose uno con su esposa, que es la iglesia, y llamándonos a amar y hacernos uno con los demás. Podemos preguntar, a ver, ¿cuál es el momento más importante de la misa? Y pues, hay gente que puede decir la transustanciación, cuando el pan se convierte en el cuerpo y la sangre se convierte en vino, y no se equivocan. Ese es el lugar cúspide de la Eucaristía, es un lugar importantísimo, ¿verdad? También la proclamación de la palabra, importantísimo. Pero hay una parte que no podemos olvidar, y es la bendición final, cuando el sacerdote dice: vayan ahora y anuncien el Evangelio. Esa parte en la misa es fundamental, porque es el envío. Una vez que hemos tomado la Eucaristía, siempre joven, que nos hace a todos siempre joven, vamos al mundo a rejuvenecerle con la revolución del amor, con la revolución de la comunión, con la revolución de aquellos que nos sentimos comprometidos con los demás. El Papa en esta carta dice lo siguiente, dice:
No nos acostumbremos al dolor del joven. No nos acostumbremos al sufrimiento de los demás. ¿Por qué una madre o alguien que no llora el sufrimiento de los jóvenes no sabe ser madre? Y la iglesia es madre. También dice el Papa, cuando la madre se enferma, ¿qué hacemos? ¿La tiramos en el hospital y nos olvidamos de ella? No, ¿verdad? Cuando la madre se enferma, vamos y le cuidamos y le damos los cuidados que necesita la madre en ese momento. Cuando veamos que la iglesia enferma, cuando veamos que la iglesia en ciertas áreas parece debilitarse, cuando oímos escándalos de nuestra Santa Madre Iglesia, no es el momento de abandonarle. Por el contrario, es el momento de acompañarle y de demostrar que en nuestra iglesia, nosotros que somos iglesia, seguimos con toda la capacidad y el deseo de entregarnos y de amar. ¿Qué más dice el Papa? El Papa también nos va a decir que no podemos hacernos expertos en ver los errores de la juventud. Tenemos que ser expertos en escuchar sus batallas y sus peleas constantes. Porque tristemente, pues a veces nos falta que estamos en la iglesia y vemos los jóvenes y les criticamos y que son muy bullosos y son desorganizados. Y perdemos la riqueza de enfocarnos en todas las cosas hermosas, todas las cosas vivificantes que ese joven puede dar a esa comunidad. Entonces, por eso el Papa nos llama a prestar más atención en las cosas buenas que tiene el joven. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos heridas y empezamos a vernos nuestras heridas en el espejo de los demás. Y nos enfocamos en los defectos de los demás, especialmente en los más jóvenes, ¿verdad? Y el Papa dice algo bien interesante, y él dice que tenemos que vernos en el espejo del que nos creó, que no es otro que el Creador mismo. Que eso parece como un trabalenguas, ¿verdad? No. Darnos cuenta que nuestro espejo es nuestro Creador, que cuando yo me miro al espejo, a quien yo tengo que ver es al Creador. Joven, si tú comprendes eso, te vas a dar cuenta de las grandes cosas que estás llamado a hacer. Si vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver a Moisés. Cuando Moisés va caminando y de repente ve una zarza ardiente, y la zarza, que es Dios mismo hablándole, le empieza a decir, oye Moisés, a ti te estoy llamando para que vayas al faraón, le hables al faraón, liberes a mi pueblo. Y Moisés se queda como que viendo, pero Moisés comienza a verse en el espejo de sus heridas, en el espejo de sus traumas, en el espejo de sus limitaciones, y le dice a Dios, no, yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo un problema de habla. Imagínate esto. Cuando Dios ve a Moisés, Dios está viendo su potencialidad. Dios está viendo su propósito. Dios está viendo cómo Él lo creó. Dios está viendo su imagen y semejanza. Sin embargo, cuando Moisés le mira, Él está viendo sus limitaciones. Por eso Dios le extiende la mano, lo saca de su limitación y le dice, te hice libertador de mi pueblo. Y así te dice a ti, joven, hoy. Te ha hecho libertador de esta cultura actual, de esta cultura de muerte que estamos viviendo. Dios te ha hecho libertador para que vayas y le digas a otros jóvenes que vale la pena vivir. Da tristeza y da vergüenza el nivel de suicidio juvenil que tenemos en la actualidad. ¿Dónde estamos nosotros como jóvenes para decirle a ese joven que vale la pena estar vivo, que vale la pena luchar, que vale la pena soñar y que vale la pena hacer que esos sueños se hagan realidad con aquel y por aquel que nos soñó primero, porque nosotros hicimos parte del sueño de Dios? Vamos a un corte y regresamos.